y vuelvo a la presentación. A ver que todavía falta gente. Bien. Compartir pantalla. Acá estamos. Bien. Esto vamos a minimizarlo. Bueno, entonces, estamos viendo el tema este de los cambios en la declinación solar, ¿no? La variación en el ángulo que ocurre a lo largo de las estaciones del año, producto del movimiento de traslación del planeta alrededor del Sol, y que genera que la trayectoria solar en el cielo sea diferente. Ese cambio, esa diferencia en la trayectoria la vamos a definir como declinación solar. Ahora, este cambio, digamos, esta declinación solar, en definitiva, es producto de la inclinación del eje terrestre, ¿no es cierto? O sea, pensemos en el movimiento de traslación, una Tierra que está girando alrededor del Sol con una inclinación que está dada por la inclinación del eje. Así que la radiación solar recibida en la superficie de la Tierra, maximizo esto, se modifica en función de la inclinación del eje. O sea, esta es otra forma de entender, o sea, me interesa que sigamos metiendo definiciones para entender la declinación solar, ¿sí? Esta de inclinación, denominada ángulo de declinación o declinación solar, es lo mismo de lo que venimos hablando. O sea, la declinación solar puede utilizarse para calcular la posición del Sol relativa a cualquier punto del planeta Tierra. O sea, yo estoy parado en Tierra y me interesa saber cuál es la posición del Sol en tal fecha, tal día. Entonces, conociendo cómo es la dinámica de estos cambios de ángulo, vamos a ver que podemos, digamos, hacer una estimación de dónde va a estar el Sol tal fecha en tal punto del planeta. Esto ya un poco lo dijimos. Y acá está la fórmula, digamos, para el cálculo de la declinación, ¿sí? Declinación es D, estas son constantes calculadas, el coseno del ángulo, 365 los días del año, y D es mi variable, digamos. Lo que yo tengo que ponerle a esta fórmula para que me tire el valor de D grande es D chica. D grande es declinación, D chica es día del año, ¿sí? O sea, esta es una fórmula, un cálculo matemático que básicamente yo lo que hago es ponerle el día del año en el que estoy y me va a dar el ángulo de declinación, ¿sí? Ahora, uno dice, ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo hago para poner el día del año? Yo no puedo poner acá 4 de septiembre de 2020, porque la fórmula matemática no me funciona. Lo que se hace es, los días del año, más que en fechas, digamos, en día, fecha, mes y año, se convierten en días julianos. Un día juliano es, el 1 de enero es 1, el 31 de diciembre es 365, ¿sí? Entonces yo lo que hago es armar una serie numerada, continua, con los diferentes días del año. Entonces, si yo estoy en enero, y estoy en el 15 de enero, acá el número es 15. Si sigo en enero y el número es, si estoy en el 2 de enero, el número es 2. Ahora, si yo estoy el 1 de febrero, no es 1. Acá tengo que poner 31, ¿sí? Perdón, yo nunca me acuerdo si enero tiene 30 o 31. Creo que tiene 30. No, tiene 31. Así que el 1 de febrero es 2, es 32 acá el número que va. A ver, ya si me contestamos por el chat. 31, sí. Entonces, en días julianos, el 1 de febrero, acá no va 1, va 32, ¿sí? Así que así es como funciona, digamos, esta fórmula para calcular la declinación. Ahora, hay un tema, porque la declinación cambia en función de la latitud, digamos, en función de dónde estoy y en función de qué hora es en el día, ¿sí? Entonces, ahora yo calculé mi declinación, que es D, y puedo calcular la posición del Sol determinada por el ángulo cenital
llenando, digamos, esta fórmula. La posición del Sol en tal día va a estar con la declinación, que ya la calculé con la fórmula anterior. L es latitud, L es latitud, D es declinación. ¿Sí? Entonces, ahora la posición exacta del Sol en un día determinado me va a usar la declinación y la latitud. Perdón, y acá tengo H. H es el ángulo horario, o sea, es en qué hora del día estoy, ¿sí? Porque esto me cambia la latitud, la longitud, la fecha y la hora. Si yo quiero conocer el ángulo exacto donde está la posición del Sol, tengo que tener en cuenta todas esas variables. L es latitud, D es declinación, H es hora del día. Bien. Otro ángulo que también se tiene en cuenta es el ángulo cenital. O sea, el cenit, ahora de nuevo, o sea, es el ángulo que yo tengo en cuenta desde el horizonte. O sea, si yo miro hacia el horizonte, mi ángulo cenital es 0. O sea, estoy viendo sin ningún tipo de ángulo. Y si luego empiezo a mirar hacia arriba, empiezo a levantar la vista, y llego justo hasta el punto que tengo justo encima de mi cabeza, equivalente a decir, señalo con el, con el índice al Sol y lo tengo justo de manera perpendicular al suelo, o sea, justo arriba de mi cabeza, ese ángulo es el ángulo cenital, ¿sí? Si el ángulo está directamente encima del observador, el cenit tiene un ángulo de 90 grados. En el horizonte, entonces, el ángulo cenital es 0. Este ángulo cenital es el ángulo de altura solar, no me acuerdo cómo está definido en la diapositiva. Este ángulo, ¿sí? Alfa. Alfa es elevación solar, es igual a ángulo cenital. Chicos, una consulta, porque yo avancé con estas fórmulas y todas más o menos tenemos una idea del uso de trigonometría, seno, coseno, tangente, etcétera, estas funciones de ángulos. Una idea, no me interesa que sean expertos en trigonometría, pero, por ejemplo, ¿lo vieron en matemática con Juan? Buenísimo, veo muchos sís. Perfecto, perfecto, perfecto. No, porque seamos, o sea, vayamos de manera honesta. Si ustedes me dicen, no, profe, la verdad que, o sea, no me acuerdo nada, podremos hacer una mini clase dentro de la clase y hablamos de estas propiedades de ángulos y de algunas funciones básicas. Por lo pronto a mí no me interesa mucho que la matemática, digamos, o sea, darles ejercicios para que calculen senos, cosenos, o me calculen la declinación o la posición. Pero es interesante que, o sea, estas fórmulas, o sea, puedan manejarlas, digamos. O sea, no sea algo que esté escrito en chino y que no se entienda realmente cómo se calcula. Podemos hacer un muy breve repaso, o sea, no ahora, porque no lo preparé, pero, o sea, básicamente, trigonometría básica como para entender de qué estamos hablando cuando ponemos seno, coseno en estas fórmulas, digamos. Bien, bueno, bien, buenísimo, buenísimo. Bien, sigo, aparece otro ángulo más. Vimos el ángulo de declinación, el ángulo cenital y el ángulo de azimut, ¿sí? Ahora vamos a ver digamos, en un esquema, cuál es el azimut. De nuevo, hay una fórmula para calcular el azimut. Ahora, el seno del ángulo azimut va a ser igual al coseno de la declinación por el seno de la hora dividido el coseno de la elevación solar. La elevación solar es el ángulo que calculamos acá, antes. Esto es elevación solar.
Entonces, esta fórmula me permite calcular el ángulo de azimut, que depende de la declinación, la hora y la elevación solar. Lo defino de manera, o sea, en palabras, y después se va a terminar de entender cuando vean la figura. El azimut se cuenta a partir del norte, o sea, se cuenta del norte hacia el este. Porque ahora es un ángulo que está en plano, en la Tierra. No es un ángulo que yo tengo que levantar la vista. O sea, mejor dicho, sí tengo que levantar la vista, pero para sacar cuánto vale el ángulo de azimut, no me interesa dónde. O sea, no tengo que mirar para arriba, tengo que mirar al suelo. El ángulo se proyecta en el suelo. Lo que hago es, si yo miro hacia el norte, mi ángulo de azimut es 0. Si yo miro hacia el oeste o hacia el este exacto, mi ángulo de azimut es 90. Si yo miro hacia el sur, mi ángulo de azimut es 180. Acá está en la figura. De nuevo, esto tiene... Esta diapositiva es como la primera, ¿no? O sea, está pensada para el hemisferio norte, miren dónde está el norte, sur, este, oeste. Acá sale el sol, acá se pone el sol. La persona lo que está viendo es la posición del sol, ¿sí? Entonces, el ángulo de azimut es, la persona mira hacia el sol, proyecta una línea vertical recta a la superficie y al punto de intersección entre esa proyección y la persona, me va a dar este ángulo. Este ángulo lo puedo pensar, es el ángulo de azimut. Pero ojo, porque no es solo este ángulo, es este ángulo más todo este ángulo, ¿sí? Porque se mide de norte hacia el este. Entonces tengo que pensarlo desde acá, todo este ángulo. Entonces el ángulo de azimut se proyecta en el suelo, está en tierra, no lo veo. No es un ángulo, digamos, que se traza respecto de la persona en el aire. O sea, si bien necesito saber la posición del sol para trazar esta vertical, y luego esa vertical me define el vértice, y luego con eso puedo saber cuál es el ángulo de azimut, el ángulo de azimut se proyecta en tierra, digamos. Sí, el ángulo de azimut es como decía acá, vuelvo para atrás. Para acá. Se cuenta a partir del norte hacia el este. O sea, entonces, si una estrella está al norte, el ángulo del azimut es 0. Si la estrella está en oriente, si está en el oeste, el azimut es 90. El ángulo de azimut, acá, sí, para mí esta diapositiva no es clara tampoco, pero es este ángulo, es esto más 180, digamos. Suponete que este ángulo vale 20, el ángulo de azimut es 200, porque es 180, esto, de norte a sur, más 20. Sí, sí. ¿Se entiende lo que está diciendo Hernán? Que está bien, ¿no? Porque yo el ángulo de azimut lo mido respecto al norte. Si mi ángulo de azimut fuera alineado con el norte, el ángulo es 0. Los dos vectores que me forman ese ángulo valen 0. Si el ángulo de azimut estuviera orientado hacia el este, mi ángulo de azimut es 90. Si el ángulo de azimut estuviera hacia el oeste, es 90 también. Si está hacia el sur, es 180. Si está en esta posición, como está marcado acá, que es sudoeste, tengo que hacer 180 más lo que valga este ángulo, 20. Yo entiendo que la diapositiva muestra cómo se calcula, pero no está diciendo que el ángulo azimutal completo es 180 más este ángulo. Exacto, exacto. Sí, Hernán, esta cual lo decís. O sea, 180 más este phi, es esta figura, más este phi, este ángulo. Bien. Claro, es horario, ¿sí? Porque yo estoy, o sea,
empiezo a medir el ángulo de azimut del norte hacia el este, o sea, en este sentido. O sea, imagínate la persona como si estuviera todo el cuadrante del reloj en el suelo, en este círculo. Estos son las 12 y es mi norte. Mido hacia el este, estas son las 15 y son 90 grados. Estas son las 18, son 180, y este es mi ángulo de azimut. O sea, voy mirando el cálculo en sentido horario, digamos, de norte hacia este. ¿Se ve, Martín, que es horario el cálculo, que vas de norte a este? Bueno, o sea, perdón, porque empezaba mostrando cómo se define el ángulo de azimut y este ángulo de azimut, el seno del ángulo de azimut, se puede calcular con esta expresión. Uso la elevación solar, uso la hora, uso la declinación. Y yo puedo conocer el ángulo de azimut. Es digamos, un ángulo, una propiedad vectorial interesante, digamos, el azimut, porque me permite calcularlo y me permite conocer, por ejemplo, o sea, hacia dónde va en tierra la orientación con mayor exposición para un punto determinado en el planeta Tierra en un determinado horario, ¿sí? Teniendo en cuenta la declinación en ese día. Bien, hasta acá con los temas de los ángulos, o sea, esto de la elevación solar o el ángulo cenital, la declinación y el ángulo de azimut. Acá, o sea, no quiero ser insistente, esto ya lo vimos, así que lo voy a pasar muy rápido. El espectro visible, el UV y el infrarrojo, las ondas electromagnéticas emitidas por el Sol, la radiación solar que llega al planeta viene en estas tres grandes longitudes de onda que van a definir una frecuencia, que van a definir una cantidad de energía contenida. Me interesa ahora que definamos algo de lo que venimos hablando, pero para definirlo, o sea, para que se entienda bien qué es el concepto. La irradiancia es la magnitud que se utiliza para describir la potencia incidente por unidad de superficie. Esto es un poco lo que les contaba en la diapositiva 1. Potencia por unidad de superficie. ¿Sí? O sea, esto vale para cualquier tipo de radiación electromagnética. Yo puedo estar haciendo una placa radiográfica con rayos X, no sé, para ver una fractura o alguna lesión ósea, y también puedo calcular una magnitud de irradiancia. Es qué potencia en watts entra, digamos, en una unidad de superficie. Potencia incidente, área de la superficie sobre la cual incide la onda. Esto es una unidad del sistema internacional, se mide en watts por metros cuadrados. Acá lo que vemos es, en el grafiquito, este es el espectro de la radiación solar. Toda la radiación solar tiene diferentes longitudes de onda. V, visible y R. Todo este es el espectro de longitudes de onda, ¿sí? Entonces lo que se ve es cómo cambia la irradiancia en función de la longitud de onda. Cómo cambia digamos, la cantidad de potencia por unidad de superficie en función de si es UV, es visible o es infrarroja. Ahora, hay diferentes colores, amarillo y rojo. El amarillo me describe cómo se comporta ese cambio de irradiancia en función de la longitud de onda si no existiera, por ejemplo, la atmósfera. ¿Sí? Esto es luz del sol sin una atmósfera. Que en definitiva es, digamos, es la constante solar, ¿sí? Es la cantidad de radiación solar que llegaría separada en función de su longitud de onda al techo de la atmósfera. Luego, en rojo, me muestra cómo cambia esa irradiancia en función de la longitud de onda al nivel del mar. O sea, ya
radiación solar tuvo que atravesar la atmósfera. Entonces, acá vemos un delta entre radiación sin atmósfera y radiación con atmósfera, y eso me permite integrar y conocer cuánto la atmósfera me está reflejando, difundiendo o absorbiendo. Acá lo importante es esto, que entendamos el concepto de irradiancia, potencia por superficie, watts por metro cuadrado. La irradiancia cambia en función de la longitud de onda. Y no es lo mismo la irradiancia sin atmósfera que al nivel del mar, digamos. O sea, lo que llega al techo de la atmósfera que lo que llega al nivel del mar. De nuevo, este es el mismo gráfico con una agregadora. Tengo en X la longitud de onda. ¿Se acuerdan? Longitud de onda, la distancia entre dos crestas en un tren de onda, ¿no? V, visible, infrarrojo. Es exactamente equivalente, digamos, al gráfico anterior. Acá lo que me mide es la irradiancia, ¿sí? Watts por metro cuadrado. Lo que muestra es, fuera de la atmósfera, la irradiancia es lo que veíamos en amarillo. Lo que llega, digamos, como constante solar, la energía que llega al techo de la atmósfera. Luego, tengo dos curvas. Una que me describe a nivel del mar y la otra que también me describe a nivel del mar. Lo que cambian es la irradiancia, esta tiene 956,2 watts por metro cuadrado, tiene mayor cantidad de transferencia de energía y esta tiene 595 watts por metro cuadrado. Esto tiene un impacto perpendicular, o sea, el ángulo, digamos, digamos, esto es lo que está llegando con mayor cantidad de energía porque está pegando de manera perpendicular y esto tiene un ángulo de inclinación de 75,5 grados y esto hace que se pierda esa diferencia, digamos, de radiación recibida. Ahora, esto que dice acá, sí, absorción, reflexión, dispersión, es todo lo que va a ser la atmósfera del medio. Y me va a marcar la diferencia entre esto, esta curva y esta curva, ¿sí? Ahora, vamos a complejizar un poquito esto de las ondas. Ya venimos definiendo que, bueno, que la luz es una perturbación electromagnética, digamos, se traslada, se transporta en forma de ondas electromagnéticas, un campo eléctrico, un campo magnético, pero gracias a Einstein hay digamos, un segundo comportamiento de la luz que no tiene que ver tanto con la onda, sino que tiene que ver con un comportamiento, digamos, como si fueran partículas. Como siempre en la física teórica clásica se habla de la dualidad onda-partícula. La luz tiene ciertas propiedades físicas que permiten perfectamente describirla y definirla como onda. Pero la luz además también tiene ciertas características físicas que permiten perfectamente estudiarla como si fuera una partícula. Como partículas que son, por ejemplo, un neutrón, un electrón, un protón, son partículas subatómicas. O sea, de a poco, vamos viendo, o sea, de qué se trata. Esto ya lo dijimos, la luz blanca se descompone en diferentes colores, los colores están definidos por la longitud de onda, esto es muy repaso, la longitud de onda, esto es la amplitud de onda, qué tan profundas son estas crestas y valles, la velocidad de propagación, y el punto donde uno puede medir la frecuencia. Tal cual, sí, faltó el prismita del disco de Pink Floyd acá. Mala mía, sí. Esto es lo que les contaba. La luz tiene una naturaleza dual. Se comporta como onda y se comporta como partícula. ¿Sí? Como onda ya lo venimos describiendo bien. Como partícula más no hablamos tanto de la luz como partícula. Entre las propiedades de la onda luminosa se incluyen la refracción de la onda cuando pasa de un material a otro. La longitud de onda crítica es la mayor longitud de onda visible o no que puede causar un efecto fotoeléctrico. A ver, vamos a tratar de ponerlo en ejemplos o en términos claros.
No me acuerdo, no sé de quién fue el comentario del disco de Pink Floyd, o sea, la descomposición de la luz. En la descomposición del prisma o de la luz, o sea, se produce un fenómeno de refracción. O sea, la luz, cuando atraviesa diferentes medios, encuentra una resistibilidad óptica, digamos, o sea, cambia sus propiedades y su dirección y su, digamos, su proyección en función del material que está atravesando. Digamos, este fenómeno genera, por ejemplo, los efectos de cuando uno mete las patas en la palangana o en agua y se ven los pies enormes, o sea, aumentados de tamaño. O sea, se produce una desviación de los trenes de onda de luz, una desviación de los rayos. Eso genera, digamos, cambios en la trayectoria de los rayos y en definitiva uno con los ojos lo procesa como si estuviera aumentado. O sea, no hay un aumento real, simplemente hay una desviación de los trenes de onda de esa onda luminosa. Eso produce ese efecto, por ejemplo. ¿Cómo se explica ese efecto? Hay un cambio en el índice de refracción del aire con respecto al agua, ¿sí? Entonces, no es lo mismo cómo viaja la luz en el agua que cómo viaja en el aire y que cómo viaja en el espacio. Entonces, cambios de medio cambios de medio con distinto índice de refracción, producen desviaciones en las ondas de luz. Bien, Einstein propone que hay una longitud de onda crítica donde una onda puede incidir en un material y producir un efecto fotoeléctrico. O sea, tener una consecuencia a nivel electrónico. Nosotros el primer cuatrimestre, cuando hablamos de fotosíntesis, en definitiva estamos hablando de efectos fotoeléctricos. La luz, ¿se acuerdan que estábamos en el fotosistema 2? O sea, me van a matar, porque estamos volviendo a hablar de fotosistema 2. En la hoja, en la clorofila, en la célula vegetal, adentro del cloroplasto, la clorofila o sea, es un arreglo molecular complejo que recibe ondas solares. Bien. A ver, déjame que sirva el efecto fotoeléctrico y el ejemplo de la fotosíntesis y ahí voy al chat. El efecto fotoeléctrico. Entonces, los trenes de onda de luz llegaban al fotosistema 2, en el cloroplasto, donde estaba la clorofila, que era una molécula susceptible o sensible a ser excitada por energía electromagnética solar, del espectro visible. ¿Se acuerdan que impactaba el rayito de luz en el esquema y saltaba un electrón? Y ese electrón luego era transportado por una cadena de transportadores en el estroma del cloroplasto. Ese fenómeno es un fenómeno fotoeléctrico, o sea, por efecto del impacto de un tren de ondas de luz, se produce un cambio en la configuración electrónica de la clorofila. Entonces, ese es un efecto fotoeléctrico. Y es dependiente de la longitud de onda. O sea, ¿se acuerdan que ese electrón que se excitaba y saltaba a niveles energéticos más altos no podía ser excitado por cualquier tipo de radiación, por cualquier onda del espectro? Simplemente era, o sea, de tantos nanómetros, me producía el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico demuestra el comportamiento de la luz como partícula. Einstein desarrolló en 1905 la teoría de que la luz estaba compuesta de unas partículas denominadas fotones. Esas partículas le pusieron nombre, se llaman fotones, cuya energía era inversamente proporcional a la longitud de onda de la luz. De nuevo, el mismo criterio de siempre. Mayor longitud de onda, menor frecuencia, menor energía y menor cantidad de fotones. Exacto. O sea, me interesa que se entienda este efecto del fotoeléctrico producto de los fotones, de la luz como partículas, porque pasa en el cloroplasto, pasa en el estroma, pasa en la clorofila y además pasa en el panel fotovoltaico. O sea, es el mismo fenómeno. O sea, la luz impactando como tren de onda y generando por su naturaleza de partícula, no de su naturaleza ondulatoria, un cambio en el nivel energético de ciertos electrones. Bien, sí, Leo, buenísimo, sí. ¿Y es onda o partícula? Y esa pregunta es para Planck
Einstein, Maxwell. O sea, tenemos 150 años de estudio de la luz, de las ondas, de los fotones, de los cuantos, y no hay un consenso. Lo que se ve es que los experimentos para probar que es partícula dan, los experimentos para probar que es onda dan. Entonces es como que es la dualidad onda-partícula. Ahí Hernán pregunta, o Hay sea, este experimento de la dualidad de una partícula. Es re complejo, como es uno de los, no sé si los misterios, pero una de las cosas más asombrosas del mundo en el que vivimos. sí, La luz es las dos cosas, justamente, eso es lo que tiene de complejo. sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, la física, digamos, a este nivel, ¿no? La física teórica, la física cuántica, la física de ondas, la física de Einstein, básicamente, tiene un montón de cosas que uno dice como, no te entra a la casa cómo está funcionando, o sea, porque uno dice, bueno, o sea, ¿cómo puede ser la dualidad onda-partícula? O sea, pero hay pruebas que apoyan las dos, las dos teorías, los dos modelos, digamos. O sea, perdón, ahí vuelvo. ¿Hay intercambio de masa o de energía? Estamos hablando de intercambio de energía. ¿Por qué? Porque se mueven electrones y los electrones son partículas subatómicas sin masa. La masa en los átomos, en las moléculas, en la materia en general está puesta en los neutrones y en los protones, en el núcleo de los átomos. Un electrón no tiene masa. Entonces, si yo muevo electrones, no estoy desplazando masa, estoy desplazando energía. Bien, bueno, esto es un poco, o sea, ustedes ya lo manejan. El gráfico muestra diferentes longitudes de onda, de 400 a 700 nanómetros. Un pigmento absorbe o tiene propiedades de absorber a diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, la clorofila y los pigmentos accesorios absorben estas longitudes de onda y estas longitudes de onda. ¿Sí? O sea, cuando uno... Bueno, acá está explicado, ¿no? O sea, un pigmento es cualquier sustancia que absorba luz. Un pigmento, para ser definido como pigmento, tiene que absorber luz. O sea, tiene que absorber eh, ondas electromagnéticas entre 400 y 700 nanómetros. Eso estoy diciendo cuando tienen que absorber luz. El color del pigmento está dado por la longitud de onda que no es absorbida, ¿sí? Por lo tanto es reflejada. Lo que nosotros vemos verde es porque no está absorbiendo verde, está reflejando verde, ¿sí? Los pigmentos negros absorben todas las longitudes de onda, no reflejan nada de luz blanca. Los pigmentos blancos reflejan prácticamente toda la energía que les llega. Los pigmentos tienen un espectro de absorción característico, o sea, es característico de cada uno de esos pigmentos. Lo que es negro está absorbiendo toda la luz, de 400 a 700 nanómetros. Lo que es blanco está reflejando todo, de 400 a 700. Lo que es rojo está absorbiendo todos, menos el rojo, ¿sí? Ya lo vimos esto, la clorofila, la pinta que tiene. Bien, buenísima la pregunta de Leo. El vidrio. El vidrio no tiene pigmentación, no tiene color, es transparente. O sea, es una de las propiedades, digamos, del silicio cristalizado como vidrio. Sí tiene un cambio en el índice de refracción, que era lo que estábamos diciendo antes. Cuando la luz atraviesa el vidrio, si bien no es absorbida en ninguna longitud de onda, ni reflejada en ninguna longitud de onda, es desviada, ¿sí? Eso es por el índice de refracción, ¿sí? Entonces, no tengo ni absorción ni reflexión, sí tengo refracción, o sea, y eso explica, digamos, el fenómeno del vaso vacío apoyado en la mesa, que uno mira por a través del vaso y ve como la distorsión, ¿no? Es el mismo ejemplo que les ponía con las patas metidas en el agua. O sea, hay un cambio en la trayectoria del tren de ondas de esa luz visible. Ese cambio en la trayectoria es sensado por los ojos. Nosotros, ¿cómo detectamos la luz visible? Y a través de los ojos.
Ya falta poquito, pero no sé si llegamos. Nos van a quedar todas diapositivas, me parece. Ahora, venimos hablando de la radiación solar, que esto y que lo otro, pero en definitiva tenemos como dos grandes familias o dos grandes formas de encontrar la radiación solar ya dentro de la atmósfera, ¿sí? La radiación solar llega del Sol viajando en el espacio a 300.000 kilómetros por segundo, pega en el techo de la atmósfera y llega como radiación directa. Parte de esa radiación, lo vimos en la diapositiva de balance solar, va a llegar a la superficie como radiación directa sin ningún tipo de desvío ni de refracción. Otra parte de esa radiación se va a dispersar y me va a generar algo que vamos a llamar radiación difusa, ¿sí? Cambia la trayectoria, se dispersa, sufre ciertas modificaciones respecto a su trayectoria original, ¿sí? En un día despejado, sin nubes, de día celeste, tengo 90% de radiación directa, el sol está llegando sin ser la radiación está llegando sin ser dispersada, y un 10% de radiación difusa. En un día nublado, toda la luz que me está llegando, que yo veo, lo que me permite ver la claridad que tengo, es radiación difusa, porque no hay incidencia directa de los rayos del sol. La radiación global, toda la radiación que llega al planeta, va a ser una sumatoria de la radiación directa más la radiación difusa. Ahora vamos a ver qué pasa o cuál es la radiación difusa. No, creo que no. O sea, ahí Gastón pregunta si se corta, nos volvemos a conectar. Estamos a 2 minutos de que se corte. Queda esta diapositiva y una más. Así que voy a ver si se las muestro. No, creo que quedan 2 más. Quedan 4 más, le estoy mintiendo. No, ahí estamos. No, ya terminamos, así que la próxima clase nos volvemos a encontrar. La próxima clase arranco con estas 4 diapositivas que están buenas, que vaya despacio, que las expliquemos bien, y que no lo haga ahora a las chapas, digamos, y que genere más duda que seguridad. La próxima clase es el miércoles, a las 5. Así que retomamos con estas 4. Yo pensé que nos iba a faltar más, así que estuvimos bastante bien. Casi llegamos. Terminamos con estas 4 y pasamos a la segunda parte 2 de radiación solar, el miércoles a las 5. No, el lunes no. La semana que viene vamos a hacer miércoles y viernes. El lunes, mi intención es dejarle consignado en la plataforma el trabajo práctico. Así que yo el lunes lo considero como que dedíquenle también, digamos, a la resolución. O sea, como que tengan esas 2 horas de clase para trabajar, digamos, en la consigna que les dejo y miren los videos y trabajen, digamos, o sea, por su cuenta. Estoy viendo más o menos cómo vamos avanzando y creo que con esta periodicidad de 2 clases por semana vamos bien. Si necesitamos más clases, vamos a poner una tercera por semana. Chicos, chicas, se corta. Bueno, les subo los videos ahora en un rato a la plataforma y buen fin de semana. Buen fin de. A las 5 del miércoles. Gracias a ustedes. Nos vemos. Saludos, buen fin de. Chao, buen fin de semana. Nos vemos. Saludos, profe. Chao, suerte, nos vemos. Chao, Pablo. Buen fin de. Chao, buen fin de, Hernán, nos vemos.